LDS Juárez, de Nilsa Martínez. Aquel viaje a Juárez lo hice porque Román me lo pidió. Me urgió en el teléfono que fuera, pues tenía algo muy importante que contarme. Le pregunté, ¿de qué se trata? No quiso responder. Solo mencionó que debíamos hablarlo en persona. ¿No puedes terminar el asunto solo? No veía la necesidad de ir yo. Podía esperar a que volviera. No me estás entendiendo, me dijo. Debes venir. Esto no lo podemos hablar por teléfono ni comunicar por otro medio. El motivo de su viaje había sido firmar las escrituras de unos bienes. Su padre, al fallecer, le había heredado una casa y 3 terrenos ubicados en la colonia Partido Romero. Una hora después de la primera llamada se volvió a comunicar. Ya sabes cómo le vas a hacer para venir. Algo debía estar ocurriendo. Nunca de los nuncas me había pedido algo así. Su personalidad era algo insegura, y cuando se requería de alguien que hiciera el papel de malo, siempre me llamaba a mí, su amiga campeona del tatami. Insistí, pero dime, ¿qué pasó? ¿Estás en tu casa? ¿No? ¿Dónde estás? Me dirigí a una agencia de viajes. Me pareció carísima la opción, pero la tomé. Alisté mi maleta y confié en el juicio de Román. Si él decía que debía ir, pues era por algo. En caso de ser una de sus exageraciones, ahora sí, no se la pasaría. Llegué al día siguiente a eso de las 5 p.m. Había sido toda una odisea. Él dijo que se había hospedado en un hotel sobre Paseo Triunfo de la República, el que tiene un Sanborns al lado. En la recepción pedí a un joven que lo llamara al cuarto. El muchacho le mencionó mi nombre, me describió. Sí, es una muchacha alta, de pelo negro. A ver, se la paso. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tanto misterio? ¿En qué habitación estás? No lo reconocí. Su voz, del otro lado de la línea, sonaba debilitada. Subí al 3er piso. Habitación 313. Toqué. Me hizo pasar. Contrario a lo que me había dicho, mi amigo llevaba casi un mes en Juárez. ¿Tienes un mes aquí en el hotel?, le dije en tono represor. No, aquí solo llevo 2 noches, respondió. Román había vivido en Juárez hasta los 13 años, que fue cuando sus padres se divorciaron, y su madre se lo llevó. El contacto con su padre había sido poco. El traspaso de las propiedades, dado el testamento existente, se antojaba sencillo. Meses atrás, justo después del funeral, él se había tomado varios días para dejar corriendo todos los trámites con un abogado. Encargó a una señora el mantener la casa limpia para llegar ahí en su próxima visita. Cuando entró a la casa, encontró en la barra de la cocina algo de correspondencia acumulada. El primer sobre que abrió fue uno que estaba dirigido a él, Román Alejandro Segura Olmos, no a su padre, como el resto de lo que allí reposaba. El remitente era Gary B. Oaks y la dirección de El Paso. Arriba del nombre y en tinta azul las letras LDS. La información era escueta. Solo decía, nos interesa conversar con usted en relación con los predios 341-052-001, el 341-052-005, 341-052-006 y el 007. Al final, un número de teléfono con una leyenda. Número privado. Las siglas LDS no le dijeron nada. De todos modos, se comunicaría. Algo que no observó cuando llegó a casa de su padre fue el cambio en el paisaje. Su cuadra tenía pocas construcciones en pie. Además, por el otro lado de la calle se extendía un amplio terreno que se antojaba listo para comenzar una obra grande. Ahora sé que, quizá, mientras leen esto, el nombre Gary B. Oaks les resulte familiar, pues en su momento los medios locales cubrieron la noticia de la colocación de la primera piedra del templo número 71 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mejor conocida como la Iglesia de los Mormones. Este hombre fue el presidente de LDS, Latter Day Saints, por algún tiempo. Román le marcó. El hombre le respondió en un inglés que, automáticamente, al reconocer a mi amigo, se convirtió en español. Él le explicó que se construiría un templo que requería expandirse a lo ancho y largo.
Sus propiedades figuraban entre las últimas de una lista para ser adquiridas por esta organización. A Román le había parecido beneficiosa la noticia, así no tendría que buscar un comprador. Quedaron de entrevistarse en Juárez. La idea sería comentarle la propuesta económica y, de ser posible, cerrar el trato. Mi amigo estaba sorprendido. Era excesiva la amabilidad y el hecho de que la cita fuera tan pronto. El señor Oakes llegó puntual y sin muchos rodeos le informó su ofrecimiento. Mi amigo, a pesar de la apresurada situación, había investigado el valor de su casa y terrenos. No, él no era un experto, pero lo propuesto por el representante de la iglesia era muy poco, una cantidad ridícula. Román ahí mismo le aclaró que ese precio estaba muy debajo del valor real de las propiedades, que veía difícil hacer un trato. Ahí es donde verdaderamente todo comenzó. El hombre pronunció lo siguiente: «Tú sabes que no nos aprovechamos del trabajo de este pueblo, pues he aquí que yo he trabajado desde el principio del gobierno de los jueces para el sostén de mis hermanos y nunca lo he hecho para lucrar». Román se quedó mudo. Luego descubrimos que estas líneas pertenecían a Alma, una sección en el Libro de Mormón, y también que aquel hombre, Gary B. Oakes, ostentaba el rango de Prophet, Seer and Revelator, algo así como una mezcla de profeta, vidente y revelador en la jerga mormona. Mi amigo se despidió diciéndole que si podía mejorar la oferta, con gusto lo vería de nuevo. El señor Oakes mostró una sonrisa que se antojaba falsa. Subió a un coche negro de modelo reciente y desapareció. Cuando Román volvió a la casa, se encontró por casualidad con una señora que recordaba bien. Era la madre de uno de sus amiguitos de la cuadra. Le hizo preguntas sobre el barrio, qué había ocurrido con los otros predios, se habían vendido recientemente. ¿Los mormones tenían que ver con eso? La señora cambió la expresión de su rostro. Volteó a todas direcciones y luego respondió: ¿Ya te contactaron? Mi amigo, un poco sorprendido con esa reacción, dijo: sí, y creo que no me convence lo que me ofrecen. Entonces la señora le aconsejó: tómalo, mijito, tómalo y vete de aquí. Román estaba intrigado. Le parecían desconcertantes tanto la señora como el señor Oakes. Él se retiró diciéndole que no iba a aceptar una oferta tan baja. Ella le dijo que no se esperara a que pasaran cosas malas. Mi amigo inmediatamente le lanzó preguntas. ¿Por qué dice eso? Si usted sabe más, debe decírmelo. La señora solo le repitió: toma lo que te dan y ya no me preguntes. Esa noche la pasó meditando. Era un misterio la vida de su padre. Tenía 66 años al morir. Había sido ingeniero industrial y durante varios años trabajó en maquiladoras. No estaba enfermo, incluso en las últimas semanas había mejorado sus hábitos. Caminaba de 5 a 7 kilómetros más de una vez por semana. La señora de la limpieza le había dicho que él cuidaba su alimentación. El parte médico informó que lo encontraron desvanecido, sin vida, en su domicilio. ¿Quién lo encontró?, preguntó la señora. ¿Usted? No, yo no. Mi comadrita la chata. Yo lo había dejado encargada de tu papá, pues tuve que irme unas semanas a Navojoa. Al día siguiente decidió dar una caminata a lo largo de la calle Gregorio M. Solís en dirección de Ignacio de la Peña. Pensó que examinar los alrededores le daría alguna pista de qué estaba sucediendo. Al avanzar, fue encontrando las casas derribadas. ¿Habría ocurrido esto como consecuencia de los LDS?, se preguntó. De regreso pudo distinguir a lo lejos las figuras de dos jovenzuelos uniformados en pantalón de vestir oscuros y camisas blancas de manga corta. Uno de ellos de un rubio exótico y el otro, negro, también, con pinta extranjera. Los dos estaban como centinelas a la entrada de su casa. ¿Qué se les ofrece? Se puso nervioso, pero actuó firme. Venimos de parte del señor Gary B. Oakes para saber si ha cambiado de parecer. Expresaron pausadamente y con acento angloparlante. No, lo que me ofrece es muy poco. ¿Traen ustedes una nueva propuesta? Ellos callaron. Luego sonrieron a Román de la misma manera que el señor Oakes, con un aire siniestro. Se despidieron dando un apretón de mano. Al entrar a casa, descubrió un sobre que, probablemente, mientras él daba la caminata, había sido deslizado por debajo de la puerta. Estaba dirigido a él, con la instrucción de leerse en privado. Decía esto: LDS Juárez son responsables de la muerte de su padre. Tengo más información que le puede interesar. Lo veo hoy en el bar Papillón a las 10 p.m. Sea puntual.
Sintió los nódulos de su cuello un poco inflamados. Pensó que quizá era por la tensión. Román abrió las puertas del local y entró. Las paredes color pastel tenían bloques de vidrio empotrados. Al interior, una barra con chicas bebiendo acompañadas. La gente fumaba y aún así se colaba un intenso olor a pinol. No sabía cómo distinguiría con quién entrevistarse. Entonces, una chica se le acercó y dijo al oído: «Te están esperando allá al fondo». Es el hombre del T-Bone, con la gorra de beige de los Bravos. Sus ojos comenzaron a llorarle. Mi amigo sufría de asma y una combinación severa de alergias. El hombre le explicó que llevaba un par de semanas investigando la actividad de los LDS. El padre de Román lo había contratado, pues había recibido amenazas. «¿Qué tipo de amenazas?», Román preguntó. El hombre cortó un trozo de su T-Bone y masticó lento. «A su padre lo estaban presionando», respondió, «para que donara sus terrenos a los mormones y vendiera la casa a precio muy bajo». «Pero, ¿cómo lo estaban presionando? ¿Por qué no los denunció?», continuó mi amigo. El hombre dio un sorbo a su cerveza, luego escarbó la papa horneada envuelta en papel aluminio. «Mire, Román, es muy probable que no hayan sido directamente ellos los que dirigen LDS, sino una fracción extremista de su iglesia. Yo estaba en medio de la investigación cuando su padre murió». «Pero entonces, ¿ellos tuvieron que ver con su muerte?». El hombre siguió comiendo con calma y bebiendo su cerveza. Mi amigo no podía con la ansiedad que le provocaba tanta interrupción. Su garganta estaba cerrándose y le resultaba imposible tener abiertos los ojos por tanto lagrimeo. «Podemos ir a otro sitio. No me siento bien aquí», propuso. El resumen de aquel encuentro había sido que juntos iban a descubrir cuáles integrantes de la fracción mormona estaban involucrados con las amenazas. Román no tenía claro si el investigador había contemplado una demanda o bien pensaba utilizar sus propios medios para darles escarmiento. Algo sí tenía claro. Independientemente del investigador, él descubriría las circunstancias de la muerte de su padre, averiguaría si ese desvanecimiento había sido una infortunada coincidencia o no. Lo primero fue localizar a la chata, la comadre de su empleada. Cuando la llamó, le informaron que no estaba, que andaba limpiando una iglesia. Un niño había contestado, así que mi amigo aprovechó para sacar información. «¿Y dónde está la iglesia?». El niño solo dijo: «Anda en El Paso», luego colgó. Esto le generó sospecha, así que por la tarde, cuando la empleada doméstica volvió a la casa, le preguntó: «¿Usted sabe si su comadre es mormona?». La mujer frunció el ceño. «Sí, fíjese, y eso no me gusta nadita. Ya hasta a mí me quiere convencer. Se la pasa invitándome a su iglesia». Román no esperó más y de nuevo quedó en verse con el detective. Ahora sería en otro lugar. Desde aquella noche en el bar Papillón, a Román le empeoraron sus alergias. El médico le había dicho por teléfono que si no mejoraba tendría que verlo en persona y realizarle estudios para determinar la causa de sus nuevas reacciones. El detective le mostró fotografías de otra entrevista sostenida por el señor Oakes en el mismo Sanborns, pero ahora con el propietario de una casa ubicada sobre la calle Ignacio Peña, casi llegando a Paraguay. El dueño había resistido las presiones. Curiosamente trabajaba en el ayuntamiento junto con su esposa y se sentía protegido por los contactos a quienes pudiera recurrir en caso de necesitarlo. Fue cuando a la esposa la despidieron sin justificación que el hombre se vio sin más alternativa y hubo de vender el predio. La orden había venido de alguien de más arriba. Nadie había metido las manos para ayudarlo. Las indagaciones del detective llevaban un nombre: Mariano Jones. Román le preguntó por qué seguía investigando si al fin y al cabo quien lo había contratado ya había muerto. Él admitió que tenía razón, pero en el proceso de la búsqueda había conectado con un asunto del pasado que le interesaba saldar. «¿Qué asunto?», mi amigo quiso saber. «Eso no se lo voy a decir», respondió el detective. Volvió a casa, pues el lagrimeo en sus ojos ya no le permitía ni siquiera tomar el auto y conducir. Se había regresado en taxi. Ya casi llegando, y desde antes de bajarse del automóvil, observó la puerta de entrada abierta. Se llenó de miedo. No podía ni acercarse. Fue entonces que la idea de irse al hotel le surgió. Ya instalado en él y con la garganta muy inflamada, lo único que vino a su mente fue llamarme y esperar para que le ayudara. Me dijo que yo debía asistir a la siguiente entrevista con el detective,
que no se sentía nada bien. La luz, el polvo, el ruido, todo lo estaba volviendo loco. La migraña le había resurgido. Solo quería dormir y reponerse. «Estás loco. Lo que necesitas es poner una denuncia y dejarte de cosas», le reprendí, un poco enojada. «No quieras hacerle al héroe, que las autoridades hagan su trabajo. Tú contrata una agencia inmobiliaria y nos regresamos ahora mismo». «No puedo», me dijo en un tono de lamento. «¿Por qué no?», insistí. «No van a hacer nada. No tengo ni una sola prueba», respondió. No hubo manera de que yo lo convenciera de lo peligroso de la situación. Por el contrario, terminé involucrándome. Algo que las personas que amenazan siempre subestiman es el poder del otro a no tener miedo, a responder el ataque con estrategia y clase. Y yo hice eso. Si los LDS Juárez tenían sus redes, yo también haría uso de las mías. Así que me comuniqué con mis hermanos del tatami. Quizá no muchos lo saben, tendrían que haber practicado taekwondo a nivel profesional años atrás para saberlo, pero antes existía una red de apoyo entre todas las escuelas de karate coreano. Cuando alguien estaba en peligro, se pasaba una alerta de ayuda y entonces enviaban hermanos al rescate. Era fácil reunir 30, 50 miembros de la comunidad en cuestión de minutos. El objetivo era dialogar amistosamente con el instigador, hacerle entender lo equivocado de sus acciones, y en caso de no entrar en razón, podía esperar graves consecuencias. Yo nunca había hecho uso de ese recurso, pero estaba en una ciudad ajena y probablemente en peligro. Así que del mismo cuarto del hotel me comuniqué a mi alma mater marcial y de ahí boletinaron la alerta a todas las filiales en Ciudad Juárez. Estarían listos para actuar. Tomé el sobre que mi amigo aún conservaba con la dirección de los LDS en El Paso. Román estaba consumiéndose de manera acelerada entre migrañas y alergias. Eso no era normal. Debíamos irnos de Juárez cuanto antes. Le instruí para llamar a los miembros de la comunidad tatami en caso de que yo no volviera en las siguientes horas. Cruzaría El Paso con el fin de hacerle una visita al señor Gary B. Oaks en su oficina. Lo confrontaría, le intimidaría diciéndole que estaba lista para armarle un escándalo a su proyecto de templo en Juárez. Todos sabrían de su sistema de amenazas. Un taxi me dejó justo al pie del puente para cruzar a Estados Unidos. El sol calaba. Casi era la 1 de la tarde. Deposité un par de monedas por el peaje. Caminé lo más veloz que pude. Se me fue el aire a medio puente. Dejé de correr y me enfilé con otras personas para llegar a la gente. El oficial de inmigración no me preguntó nada. Del otro lado de la frontera, busqué a alguien que me diera indicaciones de cómo llegar a la dirección. Entré en una tienda de chácharas para comprar un mapa. Nada. Detuve a un par de personas buscando información de la avenida de la iglesia. Moría de calor. Entré de nuevo a otra tienda de chinos para sentir el aire acondicionado. Caminé otra vez sobre las calles. Cuando llegué, empujé con fuerza la primera puerta que encontré. Un hombre trató de detenerme preguntándome el motivo de mi visita, diciéndome que no tenía autorización para entrar. Corrí. Trató, junto con una mujer montada en unos tacones rojos, de pararme. Subí unas escaleras. Buscaba oficinas con gente, pero todo lucía vacío. Llegué a un corredor. Fue allí donde me detuve y ellos me atraparon. «Necesito hablar con el señor Oaks», levanté la voz. Estaba en una sección donde todas las fotos de sus líderes colgaban de las paredes. Los Quorums of the 70, el Bishop, el Ward, etc. «Su oficina no es aquí, está en Utah». Y precisamente en ese momento en que ya me sacaban con jaloneos del sitio, me encontré de frente con la fotografía de Gary B. Oaks. No correspondía en nada con la descripción que mi amigo había hecho del hombre con el cual se había entrevistado. El de la fotografía era un anciano calvo. No podía ser el hombre fornido, alto y de cabellera rizada descrito por Román. Supe que el Prophet, Seer y Relevator del Sanborns era un impostor. Antes de cruzar a Juárez, me detuve en un teléfono público y marqué al supuesto señor Oaks. Si el teléfono tenía identificador de llamadas, el impostor sabría que yo también estaba en El Paso. Quería escuchar el tono de su voz. «Hello?» Puse atención. «Yes. Can you hear me?» Yo no podía decir palabra. Cualquier cosa me delataría. Colgué. Al volver y decirle a Román lo averiguado sobre el señor Oaks, resultó que coincidía con la información dada por el detective hacía unos minutos. «¿Te reuniste con él?», pregunté alarmada. Mi amigo se veía pésimo. «No, solo dejó un recado en la recepción.
Decía: «Usted nunca se ha entrevistado con el verdadero señor Oakes. No salga de su habitación hasta mañana». El cuarto se mantenía con las cortinas cerradas. El ambiente estaba muy viciado y yo sentía que también me comenzaba a enfermar. Como Román estaba harto de la comida del hotel, le dije que saldría a la calle a buscar algo. Lo que necesitaba era aire fresco. Me dio pena dejarlo nuevamente allí. Subí al elevador junto con otros 3. Un hombre alto, de pelo rizado. El segundo, un jovencito. La tercera persona, una camarera bajita que se miraba de reojo con el hombre. No pude percibir si entre ellos había complicidad o coqueteo. Todos permanecimos en silencio. «Hey, Danny, keep an eye on that house», dijo el hombre al muchacho, mientras abandonábamos el elevador. Yo temblé de pies a cabeza. Reconocía esa voz. No pude seguirlos. Ya habíamos hecho contacto visual y se darían cuenta, así que me quedé un momento afuera de la entrada del hotel, esperando a ver si se iban en el coche. Entonces tuve suerte. El hombre salió del estacionamiento subterráneo conduciendo un auto color negro. Anoté las placas. Luego conseguí rápido algo para cenar y volví a la habitación. Ya habíamos quedado en reunirnos la mañana siguiente con el detective. Esa nueva información nos ayudaría, aunque Román estaba cada vez más descompuesto. Definitivamente yo no iría sola a esa cita. Él tenía que acompañarme. A media mañana ya estábamos sentados tomando café con el detective. El hombre llevaba la misma gorra de los Bravos y unos lentes negros. En su mano derecha un anillo grueso de oro. Su porte era severo. Me hizo desconfiar de él. Por si las dudas, estaba lista para llamar a los hermanos del tatami en caso de necesitar ayuda. Encendió un cigarro. La mesera le acercó un cenicero. «¿Saben de dónde vienen los mormones?», preguntó. Nos encogimos de hombros. El investigador en realidad era un tipo culto con aspecto de barbaján. Inmediatamente recordé lo que Román me había dicho sobre lo mucho que hablaba. Así que empezó. Ellos basan su doctrina en un manuscrito tomado de unas famosas láminas de oro llamadas planchas de Nefi. Dichas láminas nunca han sido vistas, excepto por un grupo de testigos que en el pasado firmaron testimonio de ello. Román de nuevo comenzaba a desesperarse. «¿Algún problema, Román?», dijo el investigador. «No, ninguno. ¿Y esto cómo se relaciona?», respondió. «Bueno, esa facción de los mormones que está amenazando cree que una de esas tablas se encuentra enterrada en esa área de la Partido Romero. Lo de construir un templo es un mero pretexto. Lo que quieren es remover la tierra y encontrarla». «¿Pero de dónde sacaron eso?», Román intervino. «Bueno, como durante la Revolución Mexicana hubo un destierro de gringos que no se pudieron llevar todo, algunos mormones creen que hay riquezas suyas escondidas aquí en Chihuahua. Tu padre era un hombre de su barrio. No le interesaba cambiarse a otro lugar. Cuando le ofrecieron una cantidad exorbitante por las propiedades, él se negó. Le pareció muy sospechoso. Después, las presiones comenzaron. Ya no le daban siquiera lo que correspondía al valor catastral. Le llamaban a todas horas por teléfono, pero como no tenían muchos frentes para presionarlo, hijos, pareja, alguien, lo siguiente sería quizá por medio de lo laboral. Por eso comenzó a caminar, a cuidarse. La situación le estaba afectando el sueño. «¿Y por qué no me lo dijo usted desde la primera vez?». «No te conocía bien. Necesitaba tiempo», dijo secamente el detective. «¿Y entonces?». «Yo esperaba reunir más elementos, nombres, direcciones, no alertarlos. Y el tal Mariano Jones, ¿qué sabe de él?», mi amigo lo recordó. «Le he seguido la pista. El hombre viene del linaje de Daniel Webster Jones y está metido en la política, aunque se maneja con bajo perfil». «¿Ese personaje es importante?», también intervine. «Aparentemente fue de los primeros en traer la religión a Chihuahua. Por lo tanto, hay muchos descendientes que aún siguen aquí. Mueven sus influencias. Es cuestión de escarbarle más». «No, pues está cabrón», Román azotó sus manos sobre las piernas. Era el primer aliento que le veía desde mi llegada. Esa mañana convinimos en atacar bajo el siguiente esquema. Primero, resolveríamos si la muerte del padre de Román había sido un asesinato. Lo siguiente, dejaríamos al descubierto las operaciones de ese grupo de fanáticos. Lo último sería cobrar una venganza, pero para eso el detective no nos necesitaría. Era su asunto personal. El plan ahí mismo lo detallamos.
Comenzaría justo ahora con la chata. A casa de Román volvimos esa misma tarde. Debíamos encontrar toda la información médica sobre su padre, o, en su defecto, algún indicio de que su muerte había sido provocada. El detective nos sembró la sospecha sobre la chata. Resultaba muy curioso que la desgracia hubiera ocurrido cuando la otra señora, la que llevaba años trabajando allí, se encontraba fuera de la ciudad. Revolvimos cajones. Paro cardiorrespiratorio no traumático. Se enunciaba como la causa en el acta de defunción. Leíamos una y otra vez, pero eso no nos decía nada. Al no haber autopsia, desconocíamos si había sido provocado por alguna sustancia administrada secretamente por esa mujer. Hasta que dimos con un sobre amarillo en uno de los cajones. A su padre le habían practicado por segunda ocasión angioplastia 5 años atrás. Quizás su muerte había sido solo una infortunada coincidencia. No me importa. Ellos estuvieron amenazando, perturbándolo. Tienen la culpa. Román, como pocas veces, se mostraba resuelto, firme, dispuesto a exigir justicia. Las alergias estaban aminorando. Yo cada vez entendía menos las cosas. Nos preguntamos entonces, ¿la chata es también una coincidencia? No, no lo era. Siguiendo el plan, encontraríamos que no. Mi amigo llamó de nuevo al supuesto señor Oakes para comentarle que quizá pudiera negociar el precio de las propiedades. Le pidió que la reunión fuera en casa, arguyendo su débil salud. Enseguida citó la chata, pretextando que le daría una compensación retroactiva por las semanas que había trabajado y que, dado el fallecimiento de su padre, no se le había pagado debidamente en su servicio. Los dos cayeron. Tuve que cruzar de nuevo a El Paso y convencer a la señora de los tacones rojos para que alguien de su congregación asistiera a dicha reunión. Alguien debía atestiguar las acciones de este grupo de fanáticos que estaban realizando en nombre de los LDS. Sí, me miró con desconfianza. Sí, pensó que estaba loca, pero al fin la curiosidad ganó y justo al mediodía del día siguiente había representantes de la iglesia de El Paso. Por si esto no fuera suficiente, al señor Mariano Jones lo invitamos a un evento donde él sería quien cortara un listón rojo. Inventamos que varios miembros de la comunidad habían donado unas bancas para el Parque Borunda y él, como digno representante popular, debía ir a hacer la entrega. Nos excusamos por la invitación tan precipitada, pero lo convencimos. Por último, anónimamente contactamos a los propietarios que habían sido despojados o presionados para vender y los citamos también. Cada uno de los convocados llegó a la cita. Luego, todo se salió de control. Fue necesario llamar a los hermanos del tatami y la respuesta fue inmediata. Volaron toda clase de patadas, Job, Ap, Dolio, Pit, Tolia, etc., Chagis. Llegaron una ambulancia, 2 patrullas y un ministerial. Afortunadamente yo tenía muy presente mi instrucción marcial, así que nunca estuve en peligro. Solo tuve un par de moretones. La chata era una infiltrada. Extraía información de las oficinas en El Paso y la entregaba a esta organización de fanáticos. Robaba papel membretado, direcciones, lo que se necesitara para operar. Ella fue expulsada de los LDS, pero no fue posible comprobar su asociación delictiva. Los LDS de El Paso nos pidieron que no hiciéramos público ninguno de estos eventos. Un dato curioso es que el día del desmantelamiento del grupo, el detective no apareció. Se nos hizo extraño que no diera la cara, pero supusimos que quería mantener su identidad en el secreto. Tiempo después, Román recibió una postal desde Salt Lake City que decía: a punto de concretar un sueño. Nunca nos dijo la naturaleza de su venganza, pero nos hubiera gustado saber qué era tan importante en el asunto de los mormones. ¿Cuál era la pieza que a él le interesaba? También, junto con la postal, un recorte del periódico donde el verdadero Gary B. Oakes anunciaba que se construiría el segundo gran templo de los LDS en México y que este sería en Juárez. Para nosotros, fue muy raro que escogiera esa sección de la ciudad, que fueran a utilizar el mismo terreno del Partido Romero para edificarlo. Era muy sospechoso, pero ya estábamos muy lejos y mi amigo recuperado de todos sus padecimientos. Preferimos mejor no averiguar.